¿Cómo están? ¿Con frustración? Ah, hemos estado aprendiendo y conociendo, como que es un tiempo y la vida es un aprendizaje continuo, donde queremos recibir más de lo que es nuestro Dios y saber más de quién es Él y cómo es Él. Y que este conocimiento no se quede solamente en nuestros pensamientos, como un pensamiento, como una idea, sino que pueda entrar a nuestro corazón, porque en el corazón, cuando se recibe, es donde se hacen todas las cosas, es lo que nos impulsa a movernos hacia todas las cosas, es el motor para poder vivir conforme a lo que Dios está ya colocando en nosotros, porque cuando llegan esas palabras, esas bendiciones, esas promesas al corazón, de ahí lo hacemos nuestro, lo vivimos, lo tomamos y nadie nos los puede quitar del corazón. Tanto las cosas que son de Dios como las cosas que el enemigo ha colocado, es necesario el poder vernos y darnos cuenta si lo que está motivándonos, si lo que nos está impulsando, si lo que nos está moviendo viene de Dios o hay cosas que no hemos podido ver y no hemos podido reconocer que no provienen de Dios y que vienen del enemigo y que es necesario sacar de nuestro corazón, pero también que es necesario poner la palabra de Dios dentro de nuestro corazón. Ya he titulado el tema del día de hoy, no veas la necesidad, sino ve la provisión que Dios te ha dado. Y vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que prepare nuestro corazón, que si viene cualquier pensamiento que sabes que no es de Dios, cualquier idea que sabes que no te la está colocando Dios, lo puedas identificar, lo puedas ver y lo puedas quitar para que no te robe esos pensamientos, esas ideas, lo que Dios quiere colocar en tu corazón, lo que Dios quiere hacer en tu persona. Porque normalmente es una forma en que el enemigo empieza a poner en nosotros esas ideas. Y también, no sé si se han dado cuenta, muchas veces un cansancio que no teníamos, un cansancio que no había, no estábamos cansados, estábamos muy, muy contentos, bien platicadores en el café, todo eso. Llegamos y viene como que ese cansancio de que te quieres tirar al piso y cuajarte ahí, pues es un momento de ubicarnos para poder quitar todo eso también y recibir lo que Dios quiere poner en nosotros. Por eso oramos, porque el poder que Dios nos ha dado está en nuestra oración. Y cuando nosotros oramos declarando, estableciendo, Dios hace su obra y empieza a transformar todo lo que es necesario que sea transformado. Vamos a hacerlo. Padre, gracias por esta mañana tan especial. Gracias por la alegría de tenerte y de haberte conocido. Y el día de hoy quiero saber más de ti, quiero conocer más de ti. Quiero que tu palabra entre a mi corazón y produzca la vida que ella misma tiene y empiece yo a vivir conforme a esa vida que tú quieres sembrar el día de hoy en mi corazón. Te pido, Padre, que pongas ese estado de alerta en mi corazón y en mi mente para que todo pensamiento, todo sentimiento, toda actitud que no viene de ti, Señor, que no viene de los cielos, sea quitada, sea arrancada y pueda, Señor, con libertad meditar, considerar y recibir tu bendición, tu palabra, tu espíritu que quiere acomodar las cosas correctamente dentro de mí. Te lo pedimos, Padre, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Este año 2018 es un año muy diferente a los años anteriores que hemos vivido. Así me ha parecido a mí este año tan especial. Es como si fuera una oportunidad que Dios nos está dando para que tengamos un nuevo comienzo, para que volvamos otra vez a retomar lo que Dios ya nos había otorgado en un tiempo, lo que Dios nos había dado
en una etapa de nuestra vida y que por desconocimiento, por ignorancia o por tomarlo como algo natural, lo fuimos menguando, se fue como que apartando de nuestra vida y se fue como apagando de nuestro corazón. Y es como una oportunidad que Dios está poniendo para que seamos sanados, pero esa sanidad que hay en el alma, que invade el corazón y nos permite comenzar a vernos y a ver lo que está sucediendo dentro de nosotros. Porque anteriormente estábamos tan enfocados en la gente, en lo que hacía la gente, en los problemas de la gente, en las necesidades, en muchas cosas, pero no estábamos enfocados en nosotros, en lo que nosotros, el cómo actuamos, el cómo respondemos, el cómo muchas veces resistimos lo que Dios quiere hacer en nosotros. No lo veíamos. Veíamos todo lo de las personas, pero no lo que está pasando dentro de nuestro corazón. Y Dios está haciendo cosas que nos impresionan, porque está tocando y está hablando a nuestro corazón. Y está muy pendiente de que nosotros podamos darnos cuenta. Estamos viviendo una etapa donde somos administradores de esa presencia de Dios, de ese favor de Dios, del Evangelio de Jesucristo, de las promesas de Dios que podemos tomar, podemos usar, podemos vivir todo lo que Dios tiene para nuestra vida en cada momento en el que estamos atravesando. Y una manera en cómo empieza el Evangelio a entrar en el hombre, cuando empieza a ocurrir lo sobrenatural con el nacimiento de Jesucristo. El inicio de Jesucristo comienza con el mover de Dios a través de Juan el Bautista. Y Juan lo que empieza a compartirle a la gente es que es necesario preparar el corazón para que pueda venir Jesucristo y entrar al corazón de uno. Y le dice a la gente, mira, para que pueda ocurrir esto, necesitas arrepentirte. Y a veces entendemos de una manera equivocada lo que es el arrepentimiento. Pensamos que arrepentirnos es sentirnos tristes, sentirnos un poquito mal, quitarnos ese sentimiento de culpa y entonces ya sigue. No es eso el sentir que estaba diciendo. Dice, necesitas cambiar tu mentalidad de cómo tú veías las cosas, de cómo tú te movías en las cosas, de cómo tú actuabas, de cómo tú tomabas decisiones, en base a qué estabas actuando y decidiendo. Entonces está hablando de un cambio de mentalidad. Pero ¿a qué mentalidad estoy cambiando? ¿A qué mentalidad estoy procesando ahora en mí? Y nos dice que para que nosotros recibamos esa salvación del Señor, esa transformación de todo nuestro ser y la vida de Dios, pues es necesario que me vea, pero a través de Cristo, porque Cristo es la luz. Cristo es el que me muestra el cómo está mi corazón, porque estamos muy pendientes de ver hacia afuera de nosotros las cosas que están sucediendo, pero eso no es el que yo me arrepienta, porque cuando yo no he entendido el arrepentimiento, estoy viviendo centrado en mi egoísmo, de lo que la gente me hizo, de lo que la gente me agredió, de lo que la gente no me dio, de lo que la gente no cumplió con mis expectativas, de lo que la gente debió de haber hecho, y estoy muy pendiente en mí. Y eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento es cuando yo me hago responsable de lo que, el cómo yo estoy actuando, el cómo yo estoy respondiendo, el cómo yo estoy viendo las cosas. Y por eso me dice, ve a Jesucristo. Jesucristo es la luz. Él viene y va a entrar a tu vida. Y cuando venga Jesucristo a tu vida, va a empezar a producir esa luz donde todo lo que estaba oscuro en nuestro corazón, todo lo que nosotros no podíamos ver, lo que no podíamos palpar, ahora lo vamos a empezar a ver, porque nos estamos comparando no con la gente, no con la conducta de las personas, no con las reacciones de las personas, sino con el que es la luz, con el que es la verdad y que es Jesucristo. Y me empiezo a ver a través de Él y empiezo a ver que hay en mí ese egoísmo, ese rencor, ese resentimiento, tantas cosas que llenaban de oscuridad mi corazón y no me permitían
vivir y moverme en lo que Dios quería hacer en mi vida, en mi persona. Y me empiezo a ver en Cristo. Y al verme en Cristo, viene una convicción en mi corazón que yo ya no quiero vivir así. Yo ya no quiero estar en esa manera de pensar, de actuar, de sentir. Y empieza una transformación. Jesús empieza a obrar en mí porque me estoy viendo en Él y empieza un cambio radical en mi corazón. Y empieza entonces ahora sí la sanidad. Me empieza a sanar mi alma, me empieza a sanar mi corazón. Y cuando me empieza a sanar mi alma, me empiezo a sentir libre, libre de todos esos pensamientos que me estaban ahogando, que me estaban asfixiando en una etapa de mi vida. Y es lo que Dios quiere hacer en nosotros. Vemos como Moisés, que había estado en el proceso de la liberación de todo un pueblo, y está sacando a todo el pueblo de Egipto, y sabe que Dios hizo a través de él muchísimos milagros. Todas las plagas que vimos, todo el poder de Dios, toda la grandeza de Dios. Pero ahora se encuentra Moisés en el desierto. Y en el desierto empieza a ver las maravillas de Dios, la grandeza de Dios, el poder de Dios, cómo los está alimentando, cómo le está proveyendo el agua, cómo está proveyendo todas las cosas, lo empieza a ver. Y muchas veces nos quedamos en eso y decimos, es que estas maravillas, estos milagros que están ocurriendo en mi vida, eso es Dios. Ay, qué hermoso es Dios, qué extraordinario es Dios. Pero eso no es Dios, es la manifestación del poder de Dios, es la extensión de la naturaleza de Dios para con los suyos, para con sus escogidos. Entonces, ¿cómo puedo conocer a Dios? ¿Cómo puedo saber quién es mi Dios? No lo que mi Dios hace, no como Dios me obra, no como Dios sana, sino quiero más. Y es la pregunta que se hace Moisés, y dice en Éxodo 33:3, ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, no caminos, tu camino, para que te conozca. Y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. ¿Se da cuenta que Dios no es los milagros? Que Dios no es la zarza que está ardiendo, sino el poder de Dios, en la manera sobrenatural como Dios actúa. Y le dice, te ruego que me muestres si he hallado gracia, si estoy viviendo bajo esa gracia. Yo te quiero conocer, pero para conocerte quiero conocer tu camino. Y le dice el Señor, y también le dice Moisés, te quiero ver cara a cara. Quiero verte como eres. Quiero conocer cómo es. Cuando vemos la cara de las personas, pues nos damos cuenta un poquito de cómo es la persona. Si tiene la cara alegre o tiene la cara diferente, ¿no? Le vemos la cara y decimos, ay, híjole, creo que está enojado o está enojada, o creo que tiene mucha angustia o mucho miedo, o está pasando por un momento difícil, tiene una cara de depresión, de desánimo, o tiene una cara de dormido. Aquí no, pero cara de dormido, pero por la cara vemos. Pero le dice a Dios, yo quiero ver tu cara, y le dice Dios, no puede pasar eso. Ninguno que me vea puede seguir con vida, pero te voy a meter en la roca y voy a hacer ahí un espacio para que entres en la roca, y mi presencia va a pasar sobre ti, y yo voy a poner mi mano cuando pase, y tú solamente verás mi espalda, cómo me muevo yo. La roca es Cristo. Le está diciendo, te voy a sumergir en Cristo, y a través de Cristo tú me vas a poder ver. Por eso Jesús dice, yo soy el camino. Yo soy el camino. No hay caminos, hay un solo camino. Yo soy ese camino por el cual tú puedes transitar. Yo voy a pasar,
te voy a sumergir en Cristo y vas a poder conocer mi camino. Mi camino es el mover de Cristo. Mi camino es el actuar de Cristo. Mi camino es el ser de Cristo. Y si yo quiero conocer a Dios, yo necesito ver cómo Jesús se mueve, cómo Jesús actuó, cómo Jesús se manifestó, porque es la gloria, el resplandor de nuestro Dios aquí en la tierra. Y a través de Cristo podemos ver a nuestro Padre y a nuestro Dios. Ese conocer, ese saber cómo es Cristo, te permite ver lo que tú no eres. Ya ahora me estoy reflejando en Cristo. Ya no me reflejo en la persona que está a mi lado. No me quiero reflejar ni siquiera en el pastor, que es bien buena onda. No me quiero reflejar en ninguna otra persona. Me quiero reflejar en Cristo, porque Él es el camino. No hay otro camino que me conduzca al Padre, sino solamente Jesucristo. Y en Él yo me quiero ver, en Él yo me quiero mover. Y cuando veo a Cristo, se quitan muchas dudas, porque las declaraciones que Él hizo, el cómo se movió, está todo escrito en el Antiguo Testamento. Él vino a cumplir la palabra que Dios había declarado y no se salió en ninguna de las palabras. Muchas veces llegamos a pensar, ¿será de Dios el que yo me sane? ¿Será de Dios el que yo esté libre de esta enfermedad? ¿Será la voluntad de Dios? Cuando yo no sé cuál es la voluntad de Dios para la condición en la que me encuentro, o por qué he permitido que esa enfermedad siga agobiando mi cuerpo, ya la acepté, ya la toleré, ya permití que esa enfermedad pues sea parte de mí y ya aprendí a vivir con esa enfermedad como algo normal. ¿No será que dejé de creer en lo que Jesús dijo, que Él es mi sanador, mi redentor, que se pagó un precio para que yo no estuviese enfermo? Y cuando yo no tomo esa bendición para mi vida, estoy viviendo en incertidumbre, estoy viviendo con angustia. Y cuando no tengo la seguridad, ¿en qué me puedo apoyar? ¿Con qué voy a declarar si eso es mío o no es mío? Si eso tiene que salir de mi persona o no tiene que salir de mi persona. Si yo sé que la voluntad de Dios es sanarme, yo puedo pelear para que eso sea mi realidad. Yo puedo demandar, yo puedo establecer, porque sé que esa es la voluntad y sabemos que Dios puede obrar en mí. Entonces yo reclamo y reclamamos lo que es nuestro. Si viene una persona y te quita cualquier cosa, hasta pelea uno. Dame tu reloj. ¿Por qué te voy a dar mi reloj? Ay, porque yo lo quiero. No te doy mi reloj, porque es mío. El enemigo viene y te toma la sanidad y tú dices, ay, me la quitó. Ay, ahora estoy. Y no te puedes quedar así. No es tu poder, es el poder de Dios. No es en tus fuerzas, no es con tus gritos, no es con tus habilidades, es en el poder de Cristo en el cual nosotros tomamos las bendiciones de Dios, en el cual nosotros nos movemos en ese poder de Dios. La fe comienza en donde la voluntad de Dios es conocida, porque en eso nos apoyamos. Ahí ponemos nuestra fe. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros? Si la voluntad de Dios fuera que nada más unos cuantos fueran sanados, pues bueno, ya no podemos demandar porque nada más les tocó a unos cuantos. Si la voluntad de Dios no es que todos sean sanados, pues no tengo una base para mi fe. Pero la Biblia dice que Cristo murió para sanar a nuestras enfermedades, de todos los que creen en Él, los que le han aceptado. Y si yo le he aceptado y yo he creído en Él, pues empiezo a tener esa bendición de Dios. Cuando yo empiezo a apropiarme de la fe,
no significa que Dios puede hacer algo, sino que ahora conozco la voluntad de Dios y ahora me muevo yo en esa voluntad. Y como me muevo en esa voluntad, ahora Dios empieza a hacer la obra, porque esa es la voluntad de Dios. Si tú sabes que la voluntad de tu Padre es que tú seas sano, ¿por qué estar enfermo? ¿Por qué estar soportando cierta circunstancia o cierta adversidad? Vemos en el libro de Lucas, en el capítulo 5, que no sabía cuál era la voluntad de Dios. Y se acerca a Jesucristo, era un leproso, y le hace una petición. Dice: sucediendo que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Ahí nos muestra cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios está en Jesucristo. Y cuando se acerca a este hombre y le dice: Señor, si tú quieres, yo no sé si sea tu voluntad, yo no sé si tú estés de acuerdo en el que yo no tenga esa lepra, porque antes se pensaba que era producto de algún pecado, de alguna esa enfermedad que tenía la gente y que estaba pagando eso. Jesús vino para quitar eso, para llevarse eso. No tienes por qué padecer eso, no tienes por qué sufrir. Y Jesús le dice: yo quiero que tú seas sano. Y al instante lo tocó y la lepra le dejó. Cuando Dios empieza a liberar a su pueblo, lo vimos el domingo anterior, dice que yo los voy a bendecir, yo los voy a proteger, pero voy a quitar toda enfermedad en medio de ti, porque se presentó como Jehová Rafa, que quiere decir el Señor mi sanador, y empieza a moverse así en su pueblo. Cuando eso empieza a pasar, Dios empieza a traer un cambio en nuestra manera de pensar. Hay gente que se enferma joven, como a los 60 años, y empieza a decir: no, pues ya es el final de mis días. No, todavía te faltan algunos. No tienes por qué irte a la mitad de tus días. Pero ya empezamos hasta pensar en el color del ataúd. Empezamos a ver en dónde van a meter el ataúd. Ya empezamos con una mentalidad un poquito pesimista. Si lo vas a creer rosa o verde o violeta, no sé qué color quieres para tu caja, y por dentro que tenga no sé para qué, pero si tiene algodones o no. En lugar de ver lo que Dios quiere. La voluntad de Dios no es que te mueras enfermo, ni que una enfermedad te quite la vida. Fíjate cómo lo vemos a través de David en el Salmo 102, en el verso 24. Dije: Dios mío, no me cortes en la mitad de mis días. No me quites, no pase eso en mí. Y luego en el Salmo 104, en el verso 29, dice: escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Está estableciendo muy claro Dios que muchas veces estamos pensando: pero el que te da el hálito es Dios, el que te da la vida es Dios, el que establece que tú sigas adelante es Dios. No tus deseos, no tus anhelos, sino Dios. Él es el que está estableciendo todos estos cambios en nuestra vida. Vete como Dios te ve y no empieces a ver cómo va a ser tu final de tus días, porque Dios quiere que tú seas sano y vivas en eso. Dice el Salmo 105, el verso 37, lo sacó con plata y oro, y no hubo en sus tribus enfermo. Un pueblo que Dios lo liberó de la opresión, pero también de eso que oprime y produce el pecado. Dios los liberó, pero también de la enfermedad. Su pueblo no se enfermó en el desierto. Vivieron sanos todos ellos.
Cuando no nos conocemos nosotros, cuando no sabemos cómo es nuestra persona, creemos que somos bien buena onda, que reaccionamos de la mejor manera. ¿Cuántos piensan que son bien buena onda? Ay, no se hagan, así se hace. Aparece como somos cuando aparecen los problemas, cuando aparecen los ataques, cuando aparecen las necesidades, cuando aparecen las crisis. Ahí sale y emerge el ogro escondido, el gato guardado. Ahí aparece en ese momento. Nunca aparece cuando todo está bien, cuando todo está en el orden de acuerdo a nosotros, pero cuando las cosas no resultan y empiezas a vivir bajo mucho estrés y mucha tribulación, emerge lo que ya estaba guardado en ti. No es nada nuevo, nada más que no había emergido, no se había manifestado. Y en esos momentos de crisis empieza a salir lo que estaba dentro de nosotros. Y es por eso que nos ayuda a vernos. Por eso entendamos, Dios es bueno. Dios no es ningún tirano. Dios es bueno y quiere lo mejor para tu vida, quiere lo mejor para tu corazón. Y dice en el Salmo 86:5, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, grande en misericordia para con todos los que te invocan. Y Dios lo va estableciendo muy claro. Por eso, como dice David en el Salmo 103, tú eres el que perdonas todas mis iniquidades, el que sanas todas mis dolencias, el que rescatas mi vida del hoyo. Tú eres el que me sacas hacia adelante. ¿Qué es lo que estamos viendo? Cuando estamos pasando, enfócate en Cristo, enfócate en Dios. No te enfoques en el problema y la necesidad, porque la voluntad de Dios es bendecir tu vida. Y a veces llegamos a pensar que necesitamos a alguien especial para que ore por nosotros y podamos recibir. Y qué bueno que una persona puede orar por ti, tú puedes recibir sanidad, puedes recibir lo que necesita tu cuerpo, pero tú lo puedes tener cuando tú oras, cuando tú buscas a Dios. Y lo dice Jesucristo en Juan 14:10. ¿No crees que yo soy en el Padre? Mi esencia, lo que yo soy, lo soy en lo que es el Padre en mí, es lo que está estableciendo. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Y está estableciendo que es Dios el que está obrando a través de Él por medio de su Espíritu. Ya no somos nosotros. Te estás moviendo y en lo que estás haciendo es lo que Dios quiere para tu vida. ¿Es la voluntad de Dios que estés pasando por lo que estás pasando? Solamente para que te cuestiones. ¿Será la voluntad de Dios que vivas en la dificultad o en el problema o la adversidad por la cual estás atravesando? Si no es así, es el momento de reestructurar, de cambiar mi manera de pensar en lo que Dios está estableciendo. Por eso, cuando tú tomas la palabra de Dios y la declaras sobre tu vida, sobre tu persona, esa palabra tiene poder, porque lo dice muy claro en el Salmo 107:20, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Dios declara esa palabra. Declárate la palabra de Dios. No es tu palabra, no son tus ideas. Toma una parte de lo que dice con respecto a la situación en la que estás pasando y declárate esa palabra, para que esa palabra que tiene poder empiece a ser el cambio que necesita tu corazón y tu persona. Por eso nos dice en Proverbios 4:20, hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones, no a tus razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo.
Dios va empezando a entrar en nuestra vida y a cambiar nuestro corazón. Jesús iba enseñando el evangelio del reino de los cielos y todos por los que oraban sanaban. No había uno que no sanara, porque ese es el evangelio, que tú seas sano, que tú seas libre de todo lo que te estaba atormentando. Hay una parábola que me gusta y que me llama la atención. Pero sobre todo hay una situación en la cual se encuentran los discípulos y están en una barca, van a pasar al otro lado de la ribera con Jesús. Está todo preparado, empiezan a remar, van caminando y Jesús les dice, les hace una pregunta: ¿trajeron el pan? Uy. Dice, empieza uno al otro, pero no les dice eso, fíjense. Les dice, tengan cuidado con la levadura de los fariseos. Y a veces parece que nos dijo, ¿trajeron el pan? ¿Los bolillos, las conchas, los cuernitos? No estaba diciendo eso. Le está diciendo, tengan cuidado con la levadura de los fariseos. Pero ellos, ya ven cómo nos hacemos historias. Nos está diciendo esto porque no trajimos pan. ¿Y qué tortas vamos a comer? ¿Y cómo va a ser? Y estaban tan preocupados, estaban tan angustiados, que Jesús les dice, ¿por qué pensáis así dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? Jesús, conociendo lo que está pasando entre ellos y viendo cómo estaban reaccionando, les dice, ¿qué no pueden usar su fe? ¿Qué no pueden moverse? Y empieza a recordarles los milagros que había hecho. Dice, estuvimos en una situación, en una circunstancia donde había miles de personas. Y esas miles de personas, llegó el momento que no se podían ir porque era de noche. Entonces les pregunté y les dije a ustedes, pues vayan y compren pan para que alimentemos a toda esta gente. Y como que me contestaron, hombre, no hay suficiente para que podamos alimentar a toda esta gente. Y Jesús solamente les hace esa pregunta para ver cuál es y cómo están viendo el reino de los cielos. ¿Cómo están viendo el poder creativo de Dios? Y les dice, bueno, ¿qué tienen ustedes? No, pues hay un muchacho que tiene unos cuantos pececitos y unos cuantos panes, tráiganlos. ¿Qué ves tú cuando estás bajo un problema, bajo una necesidad tan grande? ¿Qué empiezas a ver con unos pocos panes y unos pocos peces para una necesidad de multitudes de personas? Porque eran 5,000 sin contar a los niños ni a las mujeres. Antes no se contaban. Y entonces, ¿cómo alimentamos a toda esa multitud de personas? ¿Qué hace uno cuando no está enfocado en el reino de los cielos? Se enfoca en el problema, se enfoca en la necesidad, empieza a razonar sobre lo que está pasando y lo que falta. Y no es así como Jesús se mueve. Ese no es el camino que Jesús establece. Jesús empieza a ver algo creativo de parte de Dios. Tiene unos peces y esos peces ahora va a hacer que siga produciéndose y produciéndose. ¿Y cuándo empieza el milagro? Cuando toma lo que tiene y empieza a moverse en lo que tiene y sabe que es Dios el que va a hacer la multiplicación de los peces y de los panes, y los empieza a cortar y a cortar y a cortar, y no falta. No es algo lógico. Cuando yo me enfoco en el proceso lógico, en lo razonable, en lo posible, pues me quedo con unos cuantos pececitos y unos cuantos bolillos, porque no me va a resolver el problema. Pero no es así el corazón de Jesús. Él empieza a ver qué va a hacer Dios a través de lo que tiene y va a moverse de una manera sobrenatural.
Pero no lo vieron los discípulos. No vieron cómo se mueve Dios y cómo manifiesta Dios ese poder y esa grandeza. Por lo tanto, empiezan a entrar en crisis ahí en la barca y les dice, ¿qué no se dieron cuenta todo lo que se hizo con los panes y los peces? ¿Qué no se dieron cuenta cómo el poder creativo de Dios cambia por completo toda la naturaleza? De pronto te dicen que tienes una enfermedad y que tu enfermedad es mala, o sea, cáncer. Y entonces quieres profundizar y saber qué tipo de cáncer, qué características tiene, cuánto tiempo vas a vivir con eso y cuánto te queda para morirte de eso. Y estás agarrando el pececito y estás razonando sobre el problema y te estás enfocando en la adversidad y no en el poder creativo sobrenatural de Dios. Y empiezan uno a razonar con lo que le dijeron, que es un diagnóstico de una persona, y empieza uno a hacer una serie de ideas donde puedes razonar con lo lógico, puedes razonar con lo que te están diciendo, pero con las cosas de Dios no lo puedes razonar con la misma lógica, sino con la palabra de Dios. Y si Dios dice que eso que tú tienes lo va a tomar el Señor para transformarlo en una bendición y que tu vida sea un testimonio del poder y la grandeza de Dios, es diferente porque lo veo ya no como una necesidad, como una adversidad, sino como un regalo de parte de Dios para mi vida. Pero les dice, tengan cuidado con la levadura de los fariseos. ¿Por qué le está diciendo que tengan cuidado? Porque los fariseos eran unas personas que creían en la palabra, que sabían la palabra, que conocían la palabra, pero nunca se movieron en el poder de Dios. Nunca se movieron en lo sobrenatural de Dios. Nunca tomaron lo que era de Dios para ellos, sino las demandas, el juicio y las exigencias. Y hicieron de Dios una religión. Cuando nosotros empezamos a vivir así, empezamos a hacer de todas las cosas de Dios una religión, un deber, un tener. Esto debe de ser así, yo tengo que cumplir con esto, tengo que alcanzar. Y no es así. El reino de los cielos no es así. No es por lo que tú hagas, es por lo que Cristo hace en tu corazón. Es por la obra de Dios que está poniendo en ti. Porque antes no tenías ese querer, ni tenías esa manera de actuar. Porque el que pone el querer como el hacer es Cristo. Y lo empieza a transformar en nuestro corazón. Y nos empezamos a mover de una manera completamente diferente. Y por eso les dice, tengan cuidado con esa levadura que solamente infla las cosas, pero no se mueve en la sustancia, en el poder de Dios y en la grandeza de Dios. Pero si yo tengo una mentalidad de que soy víctima de las circunstancias, de los problemas familiares, de las adversidades por las cuales he atravesado, pues ¿de qué te vas a hacer responsable? ¿En qué se va a arreglar tu corazón? ¿Qué va a cambiar en tu vida? Porque estoy viendo a todos los que hacen las cosas y hasta soy víctima de la enfermedad, soy víctima del problema. No es, y solamente estoy sufriendo y estoy padeciendo. Está diciendo, ten cuidado, no es así el reino de los cielos. El reino de los cielos es cuando tú tomas tu lugar, tomas tu responsabilidad y tú empiezas a ver lo que Dios te ha dado, lo que Dios ha hecho por ti y te empiezas a mover conforme a lo que Dios puso en tu corazón. No puedes razonar las cosas de Dios. ¿Cómo razonas la multiplicación del pan y de los peces? No es para razonar. Rompe todos los esquemas. ¿Cómo razonas una enfermedad, cualquiera que sea, que de ese momento que oraste y le creíste a Dios, fuiste sanado? ¿Cómo lo razonas? ¿Cuántos de ustedes han sido sanados por el poder de Dios? Yo muchas veces. ¿Cómo lo razonas? ¿Cómo lo haces? ¿Es solamente para vivirlo? ¿Es solamente para gozarlo?
Dios se quiere mover en tu vida de una manera creativa, de algo que no se había hecho antes. Así es Dios. No que se quiere mover igual como estamos acostumbrados. La creatividad solamente Dios lo desarrolla porque no necesita nada para hacer las cosas. Es su palabra la que establece lo que va a venir y lo que va a transformar nuestro corazón. Y es Dios el que se va a mover a través de ti para que el poder de Dios se manifieste. No cuando todo está bien, sino cuando la necesidad se presenta, cuando el problema se presenta. Porque ahí me veo yo, ante el problema y la necesidad, me doy cuenta lo que estaba escondido en mi corazón, lo que estaba oculto en mi corazón. Quizás son soberbia, orgullo, miedos, inseguridad, temores ocultos. Yo que sé cuántas cosas guardamos y llega un momento en que se manifiesta todo eso. Y empezamos a temer por nosotros. Y muchas veces decimos, no, ya me doy por vencido. Por eso, como vimos el domingo pasado, Jesucristo le dijo algo a Josué, que nunca se diera por vencido, que siempre fuera por más. Y le está declarando, si quieres tomar la tierra que yo te prometí, si quieres tomar la promesa que yo te prometí, sé valiente y esfuérzate, porque yo estaré contigo todos los días. Y Dios está bendiciendo nuestra vida. Vemos cómo Dios ungió a Jesús con el Espíritu Santo. Cuando es bautizado, lo unge con el Espíritu Santo y se movió con poder. Y muchas veces decimos, bueno, pero era Jesús. Y era Jesús el que lo hacía. Y dice en Hechos 10:38, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. El propósito para el cual vino Jesucristo es para quitar y liberar a todos los oprimidos, que no podemos tener esa libertad para lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Y está diciendo, Dios vino para eso. Bueno, y dice algo Jesús en Juan 14:12. De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Entonces me está diciendo que tengo el derecho, que la voluntad de Dios es que yo me mueva y que me mueva en cosas mayores de las cuales hizo Jesucristo. Pero cuando nos vamos a mover en algo que hizo, que es sobrenatural, como las cosas que hizo Cristo, entramos en una lucha entre nuestra razón y nuestro espíritu. Y el espíritu nos va mostrando que es posible. Y la razón nos está deteniendo porque nos dice, no es lógico. No tiene que ver con la lógica. No dice, si tú razonas y analizas y cuestionas bien, entonces dice, no, si crees, al que cree, todo le es posible. Porque la voluntad del Padre es que todo lo que le pidas va a ser contestado, porque ahora yo estoy con el Padre, yo voy al Padre y yo voy a responder cada una de sus oraciones. Cuando Jesús está en el desierto y empieza a ser atacado por Satanás, Satanás empieza a quererlo desviar de su propósito para el cual vino, y le dice muy claro Jesucristo, escrito está, escrito está. Y hasta ahí llegó Satanás. Y Satanás también, cuando se da cuenta que está usando a Jesucristo, en el siguiente ataque le dice, escrito está, a sus ángeles mandará, escrito está. Mira, lo dijo Jesús, hasta el chamuco lo dijo, con una intención no correcta, pero lo dijo. ¿Por qué tú no puedes decir, escrito está, que yo soy sano? Escrito está,
que esa es mi provisión, que esa es mi bendición. Escrito está, yo soy sano, porque está escrito. A veces podemos decir, bueno, es que pasaba y oraba Pedro, y con solo cuando pasaba la sombra de Pedro, los multitud de enfermos que ponían en la camilla eran sanos, paralíticos, cojos, de todo, eran sanos. Y tú puedes decir, bueno, eran los apóstoles. Pero si vemos, cuando Felipe empieza también a moverse, que no es apóstol, y empieza de alguna manera a ser puesto para servir a las mesas junto con Esteban, uno de estos dos de los 7, vemos que los dos se movían de una manera sobrenatural. Dice en Hechos 8:6, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que él hacía. En Hechos 6:8, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces no es solo para los apóstoles, no es solo para Jesucristo, es para ti, es para mí, porque está escrito. Y Dios lo que quiere es poner esa seguridad en tu corazón, que tú puedes empezar a moverte en esa realidad que Dios ha establecido. Por eso Jesús pone en 1 de Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Muy claro, vino para deshacer cualquier enfermedad, cualquier opresión, cualquier cosa que se te ha quitado. Para eso vino Jesucristo. ¿Lo puedes recibir? ¿Lo puedes tener en tu corazón? Para eso vino, para hacerte libre y para que lo recibas con esa seguridad y con esa confianza de que es Dios el que está haciendo. Pero como Jesús le dijo a sus discípulos, ¿por qué pensáis? ¿Por qué razonáis en algo que no es razonar, sino en ver la obra creativa de Dios? ¿Por qué no te diste cuenta cómo se mueve Dios con lo que es imposible y forma algo de lo que tiene en sus manos? ¿Qué tienes en tu mano? ¿Qué tienes en tu corazón? Ahí es el momento de empezar a vivir conforme lo que Dios quiere hacer en ti. Yo quisiera en esta mañana orar con ustedes, pero quisiera orar primero con todos los enfermos. Ahí en su lugar, no necesitan algo especial, solamente creer que ya recibiste de parte de Dios su obra y que está escrito que Dios lo puso, que Él vino para quitar la obra, la opresión del enemigo, que la voluntad de Dios es que tú seas sano, que no veas lo que no tienes, que no pongas tus ojos en la necesidad, que no pongas tu corazón en el problema, porque si te pones los ojos en el problema, pues no vas a poderte mover en el poder de Dios. Por eso le está diciendo Jesús, ten cuidado con la levadura, que eso infla nada más, pero no tiene esencia, no tiene consistencia. Empieza a poner tu corazón en lo que Dios ya declaró, en lo que Dios ya hizo. Si tú tienes en tu vida familiares que tuvieron muchísimo dinero, o tus padres que tuvieron unas propiedades, todo eso, y ellos dejaron un testamento, y cuando tú vas, porque pues quieres esa casa, pero tu hermano quiere también la casa, y hasta la tía también quiere la casa, tú vas como dejó el testamento tu padre. Y entonces contratan y viene el licenciado y empieza a leer el testamento. Y el testamento dice, para Macaria tanto, para Pedrito tanto, para tanto él le dejé esto. Y ahí empieza cada quien, y por más que quieras un testamento cuando ya fue escrito
y ya se fue la persona, no se puede cambiar, porque ya quedó. Igual es la palabra. Tenemos el Nuevo Testamento, y ese testamento ahí está escrito lo que Dios te dio, y tú lo puedes luchar por eso, pelear por eso, exigir eso, porque es tuyo. No es de nadie, es tuyo. Es de los que creen, es de aquellos que quieren recibirlo, porque Dios te lo ha dado. Y si te viene alguien y te quita y tú te quedas callado, o tú lo aceptas que ahora estás sin eso, pues no es que no se te haya dado, es que tú estás permitiendo que te sea quitado. No tienes por qué estar padeciendo, no tienes por qué estar sufriendo. Se pagó un precio muy alto para que seas sano. Y a veces toleramos la gastritis, porque pues esa nada más, ya ni chile puedes comer. Y entonces toleras eso, porque pues bueno, y bueno, ya ni cremita puedes comer, ya ni marranito puedes comer. Las carnitas, así, el huesito, las costillitas, ya no, porque pues no te lo permite tu estomaguito. Te va a doler, te vas a revolcar todo el día y vas a estar mal. Me acuerdo hace años, se los he platicado, la química que trabajaba conmigo cuando mi esposa dejó la plaza, su mamá de ella la invité porque estaba enferma y la invité a una reunión de un desayuno y no fue. Y le pregunté, ¿por qué no fue tu mamá? No, pues es que se puso muy malita. ¿Y qué tiene? Cáncer. Ay, ¿y en dónde? Bueno, en el páncreas. Ay, pero mire, ya la abrieron y está invadida y mejor la volvieron a cerrar. Dije, ay, pues si quieres puedo ir a orar con mi esposa por ella. Dijo, sí, doctor. Entonces le dije a mi esposa, pues vamos, es tu compañera de la carrera de química, vamos a orar por su mamá. Llegamos, les dije, una chamaca como de 82 años, el esposo como de 85, otro chamaco también. En su costumbre se hablaban de usted, pero había algo en su corazón. No se habían perdonado. Nada más tenían 3 años de no hablarse. Y entonces le dije, pues yo no puedo, sentí de Dios, nadie me dijo que no se hablaba nada. Le dije, ¿saben qué? Yo creo que tienen que pedirse perdón entre ustedes. Me dice la señora, sí, hace 3 años que no nos hablamos. Ay, caramba. Entonces pasó el señor, ese chamaco que les platico, y le dijo, señora, ¿usted me perdona? Y la señora le dijo, sí, señor, yo lo perdono. Y luego la señora le dijo, pues también te toca a ti, porque pues qué fácil. Se para la señora y dice, señor, ¿usted me perdona? Y le dice, sí, señora, yo también. Dije, ahora sí ya puedo orar, porque ya no hay ese rencor y esas cosas. Y oramos por la señora y nos fuimos. Tenía muy crecido su vientre por el cáncer y por la inflamación. Y cuando veía la televisión siempre se ponía con cuidado las manitas porque le dolía. Y cuando eso fue un viernes y el domingo le habla a mi esposa y le dice, señora, fíjese que ya estoy sana. Pues, ¿cómo es eso? Pues sí, mire, estaba para ver la televisión. Me puse las manitas y se me hundió. Entonces me aplasté y no me dolía nada. Dije, Dios me sanó. Entonces le dije a mi hija, llévame a comer carnitas. Llévame a comer. Mamá, te vas a morir. No, ya estoy sana. Con cremita, salsita y aguacatito. Y la llevaron y se empacó al marranito. Disfrutó sus taquitos porque Dios la sanó. Cuando vemos lo sobrenatural, su hijo, que es un médico internista, dijo, cuando vio eso en su mamá, nos equivocamos en el diagnóstico. Cuando ves lo razonable, pues te rompe todos tus esquemas. Pero la señora disfrutaba las carnitas a cada rato. ¿Por qué vas a tolerar una gastritis? ¿Cuántos les gustan los marranitos? Ay, bien guisados.
con aguacatito, ¿no? Y salsita, ricos, unos taquitos chiquitos, así, que puedas disfrutar. Pero tienes gastritis, tienes colitis, porque escrito está que no ninguna enfermedad te tocará. Escrito está. Te brinca el corazón, te salta el corazón, te bombea chueco el corazón y ya nada más estás esperando cuando te brinca otra vez. Miren, así me pasó. De repente, y yo decía, ay Señor, ya se paró esta cosa. Y empezaba a ver negro, negro, negro y decía, Señor, ¿qué allá o acá? Y al poco rato, ¡bum!, venía el bombeo otra vez. Híjole, hasta que lo toleré. Y en una reunión, yo dije, hasta aquí. Y hasta ahí, desde entonces, ya no me brinca ni la pulga que traía. ¿Por qué? Porque Dios nos sana. Pero hay cositas que estás tolerando. Hay cosas que sigues permitiendo, que no tienes por qué sufrir. Y a lo mejor el problema es que has visto muchos milagros a los lados. Y como Moisés le decimos, Señor, muéstrame tu camino. El cómo moverme. El cómo actuar en lo que tú quieres. Nos dice Jesús, yo soy el camino. Muévete como yo me movía. Actúa como yo actuaba. Toma lo que yo ya te di. Porque si tú crees en mí, tú vas a moverte en mayores cosas. Porque así lo estableció el Padre. Que tú pudieras tomar y ser una persona que no se queda con el problema, con la enfermedad. ¿Cuántos han tolerado enfermedades pequeñas? Bueno, estaba, como decía Chris Gore, con los milagros creativos que Dios deshacía partes metálicas de brazos y de todo eso. Que Dios deshaga tu marcapaso. ¿Cuántos quieren que les deshagan su marcapaso? O dicen, no, Señor, que sea el del vecino. Que les deshaga esos pedazos de fierro que traen en las piernas y que les dé una nueva vida. Y que hay veces que ya para caminar lo piensas, y no se diga para subir escaleras. Cada escalón que vas a subir, tú dices, ¿por qué este martirio? Si apenas tengo 90 años y ahí le vas a dar al siguiente y estás sufriendo. Pues puedes ser libre y puedes ser lleno de esta sanidad de Dios. Es que ya tengo 90 y que te vayas bien. Tus días están escritos, pero no por una enfermedad, porque Dios quiere que vivas todos tus días y cuando te vayas sano. ¿Cuántos de ustedes se van a ir sanos a la presencia? Yo también, Yo digo, Señor, yo sano, no enfermito, porque se me acabaron mis días. Ya 120 cerrados, Señor. Ni un día más. Que puedas vivir tu bendición de Dios, pero sano, sirviendo, moviéndote, trabajando, porque ese es el regalo de Dios. Entonces, si tú tienes una enfermedad, cualquiera que sea, que has tolerado, ponte de pie, yo quisiera orar junto contigo. Me parece que somos una congregación llena de enfermedades. Pero, como dice Benito, éramos. Ahora vamos a tomar. Pero Jesús les dice, tengan cuidado con la levadura. De tomar la palabra y no moverte en el poder. Ten cuidado de razonar en lo que no tienes. Ten cuidado de enfocarte en tu problema, en tu enfermedad. Tengan cuidado, porque eso impide que el poder de Dios se manifieste. ¿Por qué no tomas lo que tienes y empiezas a moverte en lo sobrenatural para que Dios empiece a traer sanidad a tu vida? Dice que cuando nosotros oramos y nosotros creemos y nosotros recibimos esa bendición de Dios, somos sanos. Y eres sano de opresiones que tienes en tu cabeza, de maldad que ha habido en tu corazón. Eres libre porque Dios te trajo para liberar a todos los oprimidos por el diablo.
Ya no tienes que padecer, no tienes por qué sufrir y estar buscando donde no hay respuestas, estar queriendo profundizar donde no hay soluciones. Cuando Dios te dice: yo soy tu sanador, yo pagué el precio para que tú fueras sano, para que fueras libre, para que no vivieras en esa situación o en esa condición. Yo soy el Señor tu Dios, y ninguna enfermedad estuvo en su pueblo. Creo que vamos a hacer una congregación, y así lo veo con todo mi corazón, sana, que vamos a disfrutar los tacos bien picosos. Así es Dios, una congregación libre, porque Dios está trayendo ese cambio, esa transformación, una mentalidad diferente, ver como Cristo veía. ¿Cómo vería Cristo tu enfermedad? ¿Cómo actuaría Cristo si estuviera en tu situación? Pues lo tomaría y diría: Padre, esto no viene de ti, por lo tanto no debe estar en mí. Yo lo quito de mi corazón y recibo la bendición. ¿Estamos listos? Padre, te doy gracias porque he permitido, he tolerado, he aceptado, porque me he enfocado en lo que no tengo de ti, en la necesidad, en la enfermedad, en la dificultad, en el problema. Y sé que esto no viene de ti, que tú viniste para romper todas las ataduras y toda la opresión que el diablo ejercía sobre nosotros. Y Señor, sé en mi corazón que tú declaraste muchas veces que habláramos, que tomáramos las promesas, que estableciéramos tu bendición, tu reino en nuestro cuerpo, y que toda enfermedad, que no habrá ni una sola enfermedad que no obedezca a tu palabra, porque tú eres el sanador, tú eres el restaurador. Y en el nombre de Jesús yo declaro y establezco que escrito está que yo soy sano, y tomo mi sanidad para mi estómago, para mi intestino. Declara donde estás padeciendo. Yo tomo para mis piernas, para mi columna, para mi cerebro, para mis pulmones, para mi corazón, para mi circulación, para mi piel, para mi cuerpo. Yo tomo tu sanidad. Y entonces ese desequilibrio en mi cerebro, yo declaro que tú estableciste que yo soy sano. Y te doy gracias, Padre. Yo recibo ahora lo que está escrito, porque es mío, porque me pertenece la sanidad, porque tú la declaraste y estableciste y sacaste a tu pueblo para que vivieran sanos. Y ahora yo recibo en el nombre de Jesús esa bendición, y tú operas en mí y empiezas a quitar todo lo que estaba lastimando y destruyendo mi cuerpo. Y ahora, Señor, estás creando nuevos órganos, nuevas estructuras, nueva manera de moverse mi cuerpo, porque tuya es la gloria, tuyo es el poder, y tuya será la alabanza por todos los siglos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vive esto que Dios te ha dado. Declara que no te lo quite el enemigo, que no te robe lo que Dios ha hecho y ha establecido. Peléalo, es tuyo, es tu sanidad, es tu bendición, es tu provisión. Te pertenece y Dios lo ha hecho para tu gloria. Todos los que necesiten una oración del abrazo, del ministerio del abrazo del Padre, pueden pasar. Los que necesitan irse, que el Señor siga bendiciendo sus vidas.